Buenas tardes, espero que se encuentren todos muy bien. Me da mucho gusto saludarlos. Y bien, pues en esta ocasión vamos a participar de esta masterclass titulada Una aguja, un campo de acupuntura, toda una ciencia, en conmemoración del 24 de octubre que festejamos el Día Internacional de la Acupuntura. Y pues esto nos invita a reflexionar sobre todo lo que se ha avanzado en este campo, lo que se está recapitulando en cuanto a este marco teórico que tiene toda una gran cantidad de conocimiento, que ha pasado por fases de reduccionismo, fases de interpretaciones erróneas, pero que gracias a la presencia de grandes sinólogos ahora se están recapitulando conceptos, términos que son muy importantes para comprender la esencia del ser humano. Así que, pues vamos a comenzar para aprovechar este tiempo que tenemos. Me indican si se ve la presentación. Sí, doctor, se ve. Excelente. Bien, les solicito que revisen sus micrófonos para que no haya algún sonido por ahí que luego se escuche y que que la plática sea fluida. Y al finalizar la presentación, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, pues ya lo puede plasmar. Esperemos tiempo que tenemos de 1 hora y media no sea suficiente, sino máximo nos vamos a prolongar unas 2 horas, porque pues es muy interesante lo que vamos a presentar. Así que si tienen su té o su infusión, su agua, lo que tengan para que estemos atentos, es que también lo tengan listo. Bien, pues les compartí el PDF de lo que se va a abordar en términos generales. Así que esta presentación está estructurada de la siguiente forma. Vamos a hablar de la contextualización de dos formas de pensamiento del ser humano para entender también lo que nos aporta la medicina tradicional china. Recapitularemos algunos aspectos importantes de la historia, lo que comentaba previamente de una fase de simplificación de todo el conocimiento para que éste se pudiera expandir a todo el mundo, época donde fue necesario por la crisis que pasó China, donde se necesitaban bastantes médicos tradicionales, hablaremos de eso. ¿Cómo resurge? Gracias pues a los consejos médicos, a la unión de los mismos médicos tradicionales, cómo se empieza a inyectar ciencia, presupuesto para hacer investigación en este campo. Y pues aquí entra también el trabajo que hemos realizado en torno a la investigación científica de la acupuntura. Y bueno, pues vamos a finalizar con algunas reflexiones y una conclusión. Bien, pues vamos a comenzar. Inicio la presentación con este cuadro, con esta pintura. Bueno, es una infografía titulada como El hombre como un palacio industrial. Esta infografía es muy conocida dentro del área de la fisiología y de hecho pues, aparece en este artículo de la revista Nature, que es de las más prestigiosas en el campo de la ciencia. Y aquí se representa al cuerpo como una máquina compleja, que se puede explicar en términos de energía dinámica, energía cinética, procesos de combustión, engranajes, cadenas de montaje. Y lo interesante es que pues, nos habla de un sistema complejo e interconectado. Esta infografía la desarrolló Fritz Kahn, un médico alemán, pero también escritor y divulgador científico, que se le considera también a él el pionero de la infografía moderna. Entonces, si ustedes observan en la imagen, pues aquí vemos los procesos que ocurren, cómo él lo visualizaba en ese tiempo. Lo interesante es que él vivió la época de la revolución industrial. Los grandes avances tecnológicos que se presentaron en ese momento, pues él empezaba a establecer estas analogías con el objetivo de que se llegara más la información hacia el público sobre lo que era el cuerpo humano, que las personas se interesaran más. Entonces hacía esta función de imágenes de arte, tecnología y medicina
para explicar a través de metáforas que el cuerpo era algo similar a una fábrica moderna. Ciertamente, pues atrajo un gran auge, un gran interés hacia lo que era la visualización científica del cuerpo. Así que, pues se consideró precursor de estas infografías biomédicas modernas. Ahora bien, si nos vamos a la China, desde la dinastía Ming, 1368-1644, se encuentran estos diagramas en tinta monocromáticos, donde se aprecia el famoso Neijintu, que también describe la estructura interna del cuerpo. Fue tal el auge de esta pintura que después se desarrolló una estela por orden del taoísta Liu Shenyin en el templo Baiyuan, que es el famoso templo de las nubes que sigue estando activo en China. Si tienen la oportunidad de visitar este templo, está hermoso. Y sigue esta misma tradición taoísta en estos templos. Entonces, el cuerpo humano, si nosotros vemos cómo se representa, a diferencia de lo que hizo el alemán, aquí se representa un paisaje cósmico donde las montañas, los ríos, las ruedas y las deidades, pues simbolizan los órganos, incluso también las vías de comunicación y los procesos internos. Se alude que el cuerpo es los diferentes lugares que aquí se aprecian, son sitios donde se cultiva el aspecto corporal y espiritual del ser humano, donde el Qi, el Yin y el Shen se siembran, se refinan y se circulan para que a través de procesos de transformación se pueda mandar o se pueda ir dando orden y vida a todos estos mismos procesos fisiológicos que permiten al ser humano realizar sus actividades diarias. Por otra parte, también tenemos pensamiento que le podríamos denominar donde las dos ideologías, por una parte la visión mecanista y por otra parte la visión naturalista, pues convergen, un pensamiento sincrético que si nosotros tratamos de ver más allá de diferentes ideologías, pues realmente cada época, cada momento, acorde a lo que se está viviendo, representa al cuerpo humano, dependiendo ciertamente de sus marcos conceptuales, filosóficos y tecnológicos que predominaban en su tiempo. Aquí Franz veía el aspecto de la revolución industrial y representaba el cuerpo con base en ello. Los taoístas, pues el aspecto naturalista. Sin embargo, el objetivo, indistintamente de su pensamiento en función de la época, siempre era entender la complejidad del ser humano. Y asimismo, pues el tiempo pasa y nosotros pues, sabemos que el pensamiento no es estático, sino que también cambia nuestra percepción de la realidad, acorde a los sucesos que vamos percibiendo en el día a día. Entonces surge el pensamiento científico como una forma de sintetizar o de tratar de entender la realidad, pero a través de la observación, el método y la evidencia. Y ya no se trataba de entender los sucesos o el cuerpo humano a través de mitos, de sucesos espirituales o incluso por algunos postulados que eran manifestados por ciertas autoridades y que si esa autoridad decía que así ocurrían las cosas, se tenían que respetar y quien fuera en contra de eso, pues hasta podía perder la muerte, podía perder la vida. Así que gracias al pensamiento científico, pues se empieza a ver de una forma diferente la realidad del mundo. Ahora, si nosotros conocemos lo que es el método científico, no necesariamente el pensamiento, sino el método, pues nos daremos cuenta que en la antigua China ya se practicaba cierta forma de pensamiento científico, no exactamente al que conocemos, ¿verdad? El método científico occidental, pero sí cierta forma de pensamiento. Y esto es un reflejo al observar estas infografías pues, de que si se hacían estudios anatómicos, se hacían estudios incluso fisiológicos en la antigua China. Una referencia clara la tenemos en estos dos textos que describen al famoso médico, incluso cirujano Huatuo, en el Huo Hanshu y en el Sanguji, que en estos textos pues se menciona que este médico cirujano
realizaba incluso laparotomías, utilizaba algunas mezclas de plantas para inducir anestesia en los pacientes, exploraba el abdomen, exploraba los órganos y las vísceras, que gracias a esa observación que él empezaba a realizar y que lo llevaba al aspecto práctico, pues él desarrolló todos estos famosos puntos o áreas del cuerpo que permitían, o bueno, en aquel entonces pues él observaba que estimulando esas regiones se influía sobre las vísceras y de ahí pues surge todo el marco teórico de los puntos Shu, los puntos Mu y la influencia directa que tienen sobre los órganos vísceras. Entonces, este rasgo del método científico o el pensamiento científico que parte de una observación empírica, en el caso de Huato, pues el diagnóstico preciso a través de palpar, pero vuelvo a enfatizar, él también hacía exploraciones anatómicas, el examen del pulso, observar los síntomas, también la experimentación controlada, probando sus diferentes dosis de anestesia con la combinación de plantas para hacer las intervenciones quirúrgicas. También practicaba el razonamiento fisiológico, comprendía las relaciones entre las áreas del cuerpo y los órganos y la sintomatología. Por eso enfatizamos y pues siempre mencionaremos que todo ese bagaje de conocimiento que viene a culminar en esos textos del Wang Neijin, pues sí tiene un antecedente anatómico fisiológico y Watto fue uno de los que influyó significativamente. La aplicación práctica y reproducible, esto pues enseñó a sus discípulos sus métodos quirúrgicos, incluyendo algunos ejercicios terapéuticos. Así que la acupuntura ya estaba fundamentada en una anatomía y en una fisiología, no como lo que conocemos en la actualidad, ¿verdad? Porque ahora tenemos más adelantos tecnológicos, pero sí se practicaba cierto tipo de, pues, de acupuntura. Y bueno, este artículo que se publicó de estas agujas que se encontraron de diámetros muy delgados, de 0.5 centímetros de diámetro, pues describían que las técnicas de pulido, el perfeccionamiento de las hojas desde la dinastía Han ya se tenía. Así que vean, para tener ese grado de pensamiento, el conocimiento anatómico fisiológico, entonces ya desde esa época, pues ya venía pues todo un marco de referencia de que entendían el cuerpo a profundidad. Y bueno, pues el tiempo avanza y ahora el método científico, pues ciertamente que nos sigue aportando herramientas para entender, para comprender el funcionamiento del cuerpo. Porque ya sea China, ya sea Japón, ya sea la India, ya sea México o otro país, el cuerpo humano va a ser el mismo. Todos padecemos dolor crónico, agudo, todos sufrimos, todos padecemos enfermedades. Y aunque pase el tiempo, pues al parecer el problema del sufrimiento humano no se ha resuelto. ¿Y eso a qué se atribuye? Pues debemos de conocer más qué pasa con el funcionamiento del cuerpo o del ser humano. Y bueno, ¿qué nos aporta el método científico? Pues en algunas presentaciones siempre refiero que nosotros como investigadores ahondamos en la realidad fisiológica que tenemos los seres humanos a partir desde dos ópticas. Uno es el reduccionismo. Entonces, lo que hacía Huato, pues era las exploraciones laparoscópicas, ¿verdad? Bueno, similares, obviamente, hacia las intervenciones quirúrgicas, observaba los órganos, vísceras. Ahora, con los adelantos tecnológicos, pues nosotros podemos ir aún más con estudios de inmunohistoquímica, incluso pues hacer amplificaciones muy sofisticadas de lo que son los componentes histológicos y celulares de los órganos, que ahora ya se pueden clasificar receptores, vías de comunicación, vías moleculares, mecanismos de señalización, y se desarrollan medicamentos para bloquear o para favorecer la neurotransmisión o el acople entre las señales cardíacas, antiarrítmicos, etcétera, bueno, diferentes tipos de medicamentos que lo que permite que ahora empiecen a desarrollarse pues especialidades que van más al aspecto reduccionista. Un cardiólogo pues sabe de las dosis, sabe de los diferentes tipos de medicamento, cómo funcionan,
y puesto pues gracias a toda la farmacología, todo el método reduccionista que se utilizó. Un neurólogo lo mismo para lo que corresponde al cerebro, el neumólogo, el ginecólogo, el endocrinólogo, y así pues van a surgir áreas de especialidad acorde al pensamiento reduccionista. Y esto pues sí tiene un área pues, de trabajo, y gracias a este método la medicina de urgencia pues se ha revolucionado. Pacientes con traumatismos, ahora conocemos pues los microorganismos y las causas de enfermedades, el desarrollo de antibióticos y el abordaje de una fase aguda de la enfermedad a partir pues de los diferentes medicamentos e intervenciones que ha desarrollado la medicina occidental. La otra parte que no permite abordar el pensamiento reduccionista es lo que ahora se conoce como complejidad. Por eso es que la ciencia avanza y no se queda estancada en una única forma de pensamiento. Por eso cuando se entra en conflicto de que no se puede llegar a establecer un diálogo entre la ciencia convencional y los pensamientos sistémicos como el taoísmo o el holismo, pues eso es erróneo, porque ahora con las ciencias de la complejidad, y lo que hacen estas ciencias es estudiar las interacciones entre los diferentes componentes de un sistema y cómo surgen propiedades emergentes que no se pueden explicar si lo estudiamos desde esta visión. Y esto es lo maravilloso pues, de las ciencias de la complejidad, que ahora nos dan nuevas herramientas para entender qué es la filosofía sistémica o los métodos tradicionales médicos que utilizan mucho esta forma de pensamiento. Entonces, la salud ya no solamente se ve en el aspecto de la esfera biopsicosocial, sino que ahora ya son más elementos que se incorporan al concepto de lo que es salud. Ahora se ve como un principio que emerge a través de la interacción de varias esferas en el ser humano, el aspecto fisiológico, ambiental, mental. Ahora hablamos del aspecto moral, cómo influye también en el buen sentido del yo, el aspecto social, incluso la espiritualidad ya entra en esta ecuación. Hablar de multidimensionalidad del ser humano, del dinamismo, la continuidad y la complejidad, considerando las dos formas en las que visualiza la realidad del ser humano, algunas objetivas que se pueden cuantificar, otras subjetivas, pero que influyen, aunque no se puedan medir, influyen directamente en lo que percibimos nosotros como salud. Y bueno, lo que resulta de esta combinación es lo que nosotros vamos integrando como un sistema de salud, donde el individuo, pues cada ser humano contribuye a este mismo sistema y que influye a nivel de su sociedad. Y bueno, aquí también entran el modelo médico, los antecedentes culturales y los espectros de las enfermedades, porque algo que también está empezando pues a considerarse en referente a las enfermedades crónicas es que ahora no hablamos de causas directas, sino riesgos potenciales. El pensamiento reduccionista, pues sí permite encontrar causas directas de algunas enfermedades, pero lo que nos cuesta trabajo entender en las enfermedades crónico-degenerativas, pues es que hay muchos riesgos potenciales. Y aunque hayan adelantos tecnológicos, si no se saben trabajar correctamente, pues todo esto también se convierte en un riesgo potencial para enfermar. Ahora, nosotros tuvimos ya una experiencia de lo que está pasando con las enfermedades infecciosas emergentes con el famoso COVID, de que los mismos patógenos también están mutando. Entonces, enfermedades que ya se tenían controladas pueden emerger. ¿Por qué? Porque la susceptibilidad del ser humano también está cambiando. Así que gracias a las ciencias de la complejidad, ahora se están empezando a hacer algunos pronósticos, estadística, análisis más sofisticados para entender hacia dónde nos dirigimos como humanidad. El impacto de la globalización, del ser humano que cada vez su potencial biológico está cada vez más mermado por sus estilos de vida. Y no solamente el estilo de vida, sino también el mismo cambio climático, las condiciones ambientales, la deforestación, la urbanización, cómo todo esto también va influyendo en el potencial biológico de cada ser humano, la sobrepoblación, etcétera. Así que lo que ya
se vislumbraba desde el pensamiento taoísta naturalista de que el ser humano forma parte pues de la naturaleza y que es uno con la naturaleza, pues ahora los datos nos permiten entender aún más esas relaciones y que si nosotros no empezamos a cambiar nuestros estilos de vida, finalmente pues también vamos a terminar extinguiéndonos porque ahora en el foro que tuvimos el año pasado en la revista Frontiers, en la cual participó como revisor, pues ahí se hablaba de que en efecto el calentamiento global tiene que ver con los estilos de vida que nosotros estamos llevando. Así que si nosotros nos estamos estresando, si cada vez somos más yang, si cada vez es más calor, más ansiedad, más enfermedades crónico-degenerativas, menos tolerancia al dolor, más enfermedades autoinmunitarias por la menor tolerancia inmunológica, pues todo esto finalmente se lo vamos a reflejar, se lo estamos reflejando al planeta Tierra. Nos estamos estresando y estamos estresando el medio donde nos desarrollamos o el medio donde vivimos. Así que pues formamos parte de la misma naturaleza y la misma naturaleza va a ser un reflejo de lo que somos nosotros. Así que si queremos impactar en nuestro ambiente, pues ciertamente que hay que empezar a cambiar en cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos, existiendo más coherencia entre lo que queremos hacer y pues, entre lo que pensamos y entre lo que hacemos. Ya lo decía Albert Einstein, que si el hombre ignora, todo lo que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Así que si seguimos peleados con lo que es el pensamiento sistémico, lo que es las medicinas tradicionales o ancestrales con la ciencia, pues eso es porque no hemos profundizado realmente en estas formas de pensamiento. Y cuando estudiamos a fondo a la medicina tradicional china, aunque pues nosotros practicamos la ciencia básica o la ciencia clínica, pues también nos toca entrarle a la parte de la filosofía, la filología, porque en estos textos clásicos pues hay una riqueza conceptual, semántica y polisémica que erróneamente pues vino a reducir a conceptos que le quitan mucha profundidad a esta ciencia, por así decirlo. Ya estos textos nos hablan de que la medicina tradicional china pues tiene un sistema fisiológico, patológico que nos permite entender cómo funciona el organismo. Asimismo, pues estrategias terapéuticas. El Dao San, el Nanjing, el Shanghan Lun y otros textos pues, que también nos dan información muy relevante sobre lo que es pues esta filosofía médica tradicional. Pero a pesar de esto, uno que está muy inmerso pues, con el área de las ciencias, pues se encuentra a veces con estos artículos que hablan pues, de estas interpretaciones erróneas, ¿verdad? Hablar de meridianos, seguir hablando del ki como energía, seguir hablando de mitos dentro del campo de la acupuntura, de que si giras la hoja a la izquierda tonificas, a la derecha dispersas, y otro tipo de situaciones que pues fue resultado de estas interpretaciones erróneas y que como dice la doctora Ellen Langevin, Peter Wayne, y también Peter Wayne, de que hay aspectos que no se quieren sacar a la luz o que no se quieren discutir abiertamente sobre estos problemas que seguimos trayendo sobre interpretaciones erróneas que ahorita vamos a reflexionar. Y bueno, pues a pesar de que de que es un sistema, vuelvo a enfatizar, que tiene pues una profundidad muy importante en conceptos para entender al cuerpo humano, pues ¿por qué llegó a ocurrir esto? E incluso si nosotros, pues también a veces por ahí entramos a la web, pues tampoco nos ayudamos si queremos darle un realce a estas prácticas milenarias que vuelvo a enfatizar, que ya se practicaba parte del método científico, el pensamiento científico, lo que hicieron esos grandes sabios a través de observar, de experimentar, de documentar, pues después reducirlo a esto de acupuntura esotérica, acupuntura chamánica, acupuntura sin agujas, o sea, vean ahí la parte filológica, cómo
ya incluso se ve reflejado lo que, pues, lo que está pasando con esto, alineación de chakras con acupuntura, y bueno, respeto el trabajo de cada quien, pero solamente pongo en evidencia de por qué en la práctica profesional, pues llega a pasar esto, que se publican artículos donde dicen es que la acupuntura solo es un placebo teatral. Y a pesar de que pues está esto, a veces uno se escuda diciendo es que sí hay ciencia en la acupuntura, sí hay investigación, pero qué tanto pues nosotros realmente estamos comprometidos con el aspecto profesional y científico de la medicina tradicional china sin dejar a un lado pues a la acupuntura. Y para comprender esto, pues hay que entrarle a analizar un poco la historia de lo que ha sido el desarrollo de la medicina tradicional china. Y para esto, pues nos vamos al siglo XVI, para no irnos muy atrás, sino más bien qué ocurrió en estos momentos. China tenía contactos muy limitados, todos lo sabemos, pues la famosa muralla china, y pues solo se podía acceder a través de la famosa ruta de la seda. La transmisión del conocimiento estaba muy controlado, incluso pues en esta dinastía Ming y luego la dinastía Qing, pues ya de las últimas, China seguía siendo un imperio autosuficiente, considerado el reino del centro. Por eso es que los primeros jesuitas que lograban entrar a China, como Mateo Ricci, lo lograban, pero bajo un control muy estricto y solo por pues, acuerdo imperial. Pero cuando empezaron a entrar a China, pues por ejemplo los primeros misioneros, y empezando a traducir conceptos chinos, pero ellos traían una forma de pensamiento, ciertamente, si eran misioneros, el marco cristiano. Y aquí se ve claramente, ¿verdad?, en esta interpretación de traducir Tian como cielo, o Dao como Dios o Logos, aunque no estaban centrados en conceptos en medicina, pero ya se empezaba a tener este antecedente de querer establecer equivalencias, de encajonar una forma de pensamiento en la forma de pensamiento occidental. Entonces es un error que los sinólogos pues, siempre lo enfatizan. No podemos encasillar una forma de ver las cosas con otra forma. O sea, podemos ver algunas equivalencias, pero traducir un concepto polisémico, reducirlo a una sola interpretación, le restan un simbolismo y una profundidad muy significativa. Y bueno, siglo XIX, China entra en crisis, hay un declive dinástico, las famosas guerras del opio, China se ve forzada a abrirse al imperialismo, cae el último emperador, Puyi, y pues hay un fin oficial de la dinastía. ¿Y qué trajo el imperialismo? Pues más guerras, lesiones por el nuevo armamentismo, más necesidad de intervenciones quirúrgicas, necesidad de anestésicos, más barcos que entraban a China, más gente, más barrios portuarios hacinados. Entonces, imagínense la cantidad de microorganismos que empezaron a entrar a China. Empezaron a surgir epidemias masivas, la cólera, la viruela, la peste. Entonces, era necesario, pues, traer toda esta parte biomédica, ya se tenía avances en bacteriología, la presencia de vacunas, las cuarentenas. Entonces, China pasó por una situación muy crítica, por lo que la necesidad de la medicina occidental fue necesaria. Antes no estaba tan fuerte, pero pues gracias, más bien a cuando ocurrió esta crisis, pues fue necesario que empezaran a establecerse hospitales con tecnología occidental. Entonces, ¿qué pasaba con la medicina tradicional china? Pues que poco a poco empezaba a ser desplazada. Un ejemplo era que Sun Yat-sen, que también fue de los primeros dirigentes cuando cayó la última dinastía, él ya pues era un médico formado en el aspecto de la biomedicina. Entonces, veían ya a la medicina tradicional china, la acupuntura ya como pseudoterapias, porque en ese entonces empezaba a predominar más el pensamiento occidental. Entonces, poco a poco, la medicina tradicional china va quedando en una zona ambigua, muy poco utilizada ya por la población, sin el apoyo institucional, pues ciertamente que empieza a perder peso, pero pues empiezan a surgir asociaciones de médicos tradicionales que el objetivo es que no se pierda. Otra situación crítica que ocurrió ya con las últimas dinastías era que esos procesos de pulido tan refinados que ocurrían
con agujas, pues cada vez era menos la evidencia de ese tipo de agujas. Entonces las agujas eran más gruesas. El concepto de infección bacteriana no existía en China, tal y como nosotros, bueno, como la medicina occidental lo conocía. Ellos lo que hacían, pues servían las agujas, las flameaban, no habían protocolos de asepsia y pues esto también aumentaba los riesgos de infección. Y por eso era que la acupuntura se empezaba a criticar. Se consideraba peligrosa o antihigiénica por estos riesgos de abscesos, casos de tétanos, sepsis, por utilizar agujas. Vuelvo a repetir, ya la susceptibilidad a los microorganismos era mayor por esta gran cantidad de microorganismos que entraron a China por el imperialismo. Entonces, en 1929 hubo un intento de abolir totalmente a la medicina tradicional, pero se le denominó intento porque pues no fue posible gracias a la movilización de los médicos tradicionales, los herbolarios, y a pesar de que se querían cerrar escuelas de medicina china, negar licencias, etcétera, pues no se pudo, porque lo que ocurrió fue que pues, los médicos tradicionales empezaron a adoptar el léxico occidental y para que no quedar rezagados. Entonces, poco a poco le van quitando peso al conocimiento tradicional por entrarle a este aspecto del léxico occidental. Y otra situación interesante es que pues empiezan a llegar más misioneros con el objetivo de traducir la cultura y la medicina china a las categorías europeas. Esto fue el origen de varias interpretaciones erróneas de conceptos de la medicina tradicional china. Y el caso más claro lo tenemos con Salier de Morán, que escribió este famoso libro de acupuntura china, incluso considerado el padre de la acupuntura en Occidente, pero el responsable de varios errores de traducción, ya que él tradujo Qi como energía, Jin Luo como meridianos, Sue punto, Sang Fu como órganos y vísceras, Shen como espíritu y mente, de Qi como arribo de la energía, Wei Qi energía defensiva, Wu Xin como 5 elementos. Cuando sabemos que pues esas interpretaciones erróneas no iban acorde a la composición de los caracteres tradicionales, esto con base a lo que mencionan los expertos en la filología. Y esto es lo que se refiere también en los artículos no tan, bueno, actuales, el paréntesis, bueno, es del 2018, pero el problema sigue ahí de que qué está pasando respecto a este problema, ¿verdad? De las interpretaciones erróneas. Pero bueno, llega una época que fue muy importante y que todos los que practicamos acupuntura o medicina tradicional china lo sabemos, que gracias al presidente Mao, pues empieza a rescatar la medicina tradicional china, pero él lo utilizó como una estrategia para hacer frente a la siguiente crisis que padeció China después de la guerra civil, la invasión japonesa, etcétera. Había muchos enfermos, millones de campesinos sin acceso a atención médica. Entonces, ¿qué hizo? Pues recuperar la medicina tradicional china por necesidad. Pero inteligentemente, en ese momento, él lo que hizo fue empezar a formar campesinos o cualquier persona que estuviera dispuesto a aprender en concursos cortos. Entonces les daba nociones, bueno, les enseñaba nociones de medicina occidental, aprender a utilizar algunos antibióticos, combinado con prácticas, acupuntura, herbolaria, moxibustión. Entonces se iban y se formaban a los aldeanos y como difícilmente llegaban médicos a las zonas más rurales de China, China es enorme, entonces esto pues ayudó bastante porque los mismos campesinos se formaban para atender a sus propios a la propia comunidad. Y bueno, se presentó como una medicina del pueblo y de hecho, pues empezaron a crear estos manuales, el famoso manual del médico descalzo, que eran recetarios de puntos y tratamientos. Entonces, por la necesidad de ese momento, no se pretendía indagar en conceptos ni la parte filosófica, filológica, no. O sea, era una necesidad en donde aprende acupuntura, apréndete puntos y vas y le pones estos puntos al paciente y ya. Y la parte de la profundidad, pues, poco a poco se empezó a rezagar.
De hecho, las formaciones que tenían de 3 a 6 meses por las necesidades, vuelvo a repetir, higiene básica y prevención, atender a comunidades, y su lema era un pie en el arrozal y un pie en la clínica, porque pues tenían que estar atendiendo la agricultura y por otra parte, pues también ir a dar labores de medicina a su misma comunidad. Y en la parte pues, de las ciudades, no se dejó de lado la medicina tradicional china, sino que al contrario, se empezaron a establecer los primeros hospitales mixtos. Se funda la Academia China de Ciencias Médicas con un enfoque biomédico occidental, pero también a la par nace la Academia China de Ciencias Médicas Chinas. Nosotros conocemos a investigadores de esta academia con los que hemos colaborado y el objetivo de esta academia pues fue esto, dedicarse a la investigación, la educación, la clínica y la política en la medicina tradicional china, con el objetivo de rescatar y estandarizar la acupuntura. Entonces imagínense una época de caos. Entonces lo que se necesitaba pues, era tener algo ya más estructurado, con un lenguaje científico y clínico que se pudiera empezar a adoptar en hospitales, en las universidades, y poco a poco irse integrando a los organismos internacionales. Así que también por necesidad fue necesario estandarizar que existían 365 puntos, pero vuelvo a repetir, esto es una estandarización que se hizo. De hecho, por ahí en un artículo que publicamos, hacemos un poquito de historia y mencionamos que esta estandarización pues es un tanto ambigua porque no hay un texto que diga que existen solo 365 puntos. O sea, hay más puntos de acupuntura, pero en aquel entonces era necesario tener un consenso para que se desarrollaran manuales, libros y que se empezara a difundir la acupuntura. Se estandarizaron nombres, localización, función, se compilaron manuales nacionales de medicina tradicional china, farmacopea herbal, y de hecho uno de los más conocidos, de los libros que se difundió al por mayor en el mundo fue el de Fundamentos de Acupuntura y Moxibustión, muy útil como manual, vuelvo a repetir, a veces recetarios, pero en cuanto al análisis profundo del marco teórico de la filosofía china, etcétera, pues tenían poco espacio estos textos, porque no era el objetivo en aquel momento. En 1955 se funda el Xi'an Hospital de Medicina Tradicional China y es ya el ejemplo de que es posible establecer estos sistemas duales de abordaje terapéutico. Por una parte, la medicina convencional y por otra parte, la medicina tradicional que pueden coexistir. Es un hospital muy bonito y bueno, pues tuvimos la oportunidad también de estar en este hospital. Y bueno, pues aquí incluso se empezaron a desarrollar las primeras anestesias con acupuntura y también pues se reúnen a los maestros de medicina tradicional china de distintas provincias y también los médicos formados en el campo de la biomedicina. ¿Qué se pretendía? Ser hospitales de síntesis donde coexistieran estos dos tipos de medicina. Después siguen otros hospitales siguiendo el mismo enfoque, el Hospital Huanmen, el Hospital de Shanghai, Guangzhou, Chengdu, etc. En síntesis, si nosotros vemos esta época de China, lo que es los años 50, 70, lo que se pretendía era esto, atender a millones de enfermos. No había suficientes médicos, empieza a formar con manuales, guías rápidas, se simplifica la medicina tradicional china para que se pueda aprender de una forma más estandarizada. Y esto pues ciertamente va creando ahí la visión reduccionista y las mismas interpretaciones, vuelvo a repetir, reduccionistas que llegaron a nosotros, porque estos libros pues ciertamente traían los misioneros que llegaran a traducir del chino al francés, del chino al inglés o a otra lengua, pues seguían esa misma idea de ki energía a 5 elementos, porque era parte de la visión que nosotros teníamos de lo que era el cuerpo, de lo que era la salud. Pero bueno, el resultado, se pudieron difundir los libros de texto a todo el mundo, la acupuntura empezó a conocerse,
pero pues gran parte desconectada de su riqueza clásica. Se ganó legitimidad clínica la OMS gracias a pues algunos estudios sugerentes, pero con sesgos que después se tuvieron que volver a reestructurar. Se perdió gran parte de la dimensión polisémica de la medicina tradicional china como un sistema profundo de pensamiento. En 1979 se establece el consenso de expertos. Aquí no, estas fueron indicaciones posibles. A otra situación ahí errónea es que dicen es que en 1979 la OMS publica una lista de enfermedades que se pueden tratar con acupuntura. Revisando las publicaciones originales, son lista de indicaciones posibles. Es un consenso de expertos porque no hubieron metaanálisis, no hubieron ensayos clínicos, etcétera. Por eso después viene otra publicación. Y el famoso caso del columnista del New York Times, de James Reston, que lo trataron en China, en el dolor postoperatorio con acupuntura y moxibustión, y bueno, todo esto también empezó a dar fama de la acupuntura en otros países, la visita de Nixon a China, de cómo empezó a ver las anestesias que se hacían. Ahora, aquí algo importante que también debemos de saber es que no todos los pacientes respondían a la anestesia con acupuntura. Algunos pacientes necesitaban anestesia o algún sedante incluso, pero muy pocos realmente desarrollaban analgesia con acupuntura. ¿Cómo se supo esto? Pues gracias a los artículos que publicaron los mismos chinos para dar una idea más clara cuando se empezó a estudiar a profundidad qué era lo que ocurría con la acupuntura, pues pasó esto que les comentaba, que gran parte de las cirugías que se realizaban, pues llevaban un cierto grado de sedación o de anestésico. Entonces, se mandan expertos para ver cómo ocurría este proceso de anestesia combinando acupuntura, electro y la anestesia convencional. Y se encontraban pues que habían pacientes que no respondían, o sea, grado 4 falla, o sea, un porcentaje de ellos eran no respondedores. Ya hay estudios neuroquímicos, electrofisiológicos que demuestran por qué hay pacientes que no se les puede hacer anestesia o analgesia con acupuntura por la sobreexpresión de unos receptores, acolecistoquinina, etcétera, que es muy interesante. Hay pacientes que responden de forma moderada, otros de forma buena y otros excelente. Entonces, por eso no es así como una respuesta asegurada, sino que depende también de la susceptibilidad del paciente y el sistema de analgesia endógena, algo que pues, ya conocemos a profundidad y que dialogamos mucho en los seminarios de dolor que imparto. En conclusión, la anestesia por acupuntura se consideró efectiva en el 94% de los pacientes, pero vuelvo a enfatizar, se combinaba con cierto grado de anestésico. En un 30% fue excelente. Entonces, era una muestra de una analgesia parcial o complementaria, pero no como un sustituto confiable de la anestesia moderna. Por eso es que después ya no se continuó realizando analgesia o anestesia con acupuntura o electroacupuntura, sino que fue un momento crítico para que se expandiera la acupuntura en el mundo. Y lo interesante es que sí se encontraba un porcentaje de respuesta. ¿Y qué fue lo que hizo el presidente Mao? Pues fue que fue a las universidades, centros de investigación, uno de ellos el Instituto de Neurociencias de Pekín, está hermosa la Universidad de Pekín. Entonces, aquí el doctor Yi Shenhan, él no era acupunturista, él era neurocientífico, pero se le encargó que tenía que ir a los hospitales a ver las cirugías que hacían, las técnicas de electroacupuntura y empezar a hacer estudios para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Y gracias a los estudios del doctor Yi Shenhan, pues se demostró que diferentes frecuencias de electroestimulación liberan diferentes neuromoduladores, encefalinas, endorfinas, y de aquí después surgen los famosos equipos de electroacupuntura que conocemos, que combinan 2, 100 hercios, los diferentes modos, intermitente, continuo, denso, disperso, gracias a los estudios de ciencia básica. Entonces vean cómo la parte del pensamiento reduccionista, de analizar receptores, pues también ha contribuido significativamente al desarrollo
y aceptación de la acupuntura o la electroacupuntura. Del otro lado del mundo, en Canadá, el doctor Bruce Pomeranz pues, publica también estos estudios de los mecanismos de acción, pero él hace electrofisiología, que es lo que nosotros pues, hacemos en el laboratorio. Utiliza electrodos para meterlos a la médula espinal y registra neuronas que transmiten dolor, neuronas nociceptivas, se empieza a disminuir la respuesta nociceptiva y entonces se empiezan a publicar las primeras curvas de respuesta de depresión de las neuronas que transmiten dolor, una curva máxima de los 20 a los 30 minutos. Entonces, desde los 70s y a principios de los 80s, ya se sabía que de 20 a 30 minutos es la dosis máxima que podemos utilizar para darle un tratamiento a un paciente cuando se le aplica electroacupuntura, considerando el comportamiento que tienen las neuronas nociceptivas. Bueno, ya haciendo otros estudios, se empiezan a ver otras dinámicas de la cinética del tiempo. Hoy conocemos pues, lo que es los mecanismos de analgesia activados por acupuntura. De hecho, si nosotros vemos del lado izquierdo, aquí está un cerillo haciendo una representación de que el dolor viaja y activa los sistemas de analgesia endógenos. Nosotros cuando nos golpeamos, aparte del cuerpo, pues ciertamente pasa el tiempo y después solito se quita el dolor. ¿Por qué? Porque un estímulo doloroso, pues activa el sistema de analgesia endógena. Y esto es lo que se demostró posteriormente, que la acupuntura tiende a bloquear el dolor gracias a que activa este mecanismo de analgesia endógena, el sistema de analgesia descendente, donde participa la sustancia gris periacueductal, el mesencéfalo, el núcleo arcuato, incluso la misma corteza cerebral. La ciencia, pues también tiene la participación de otros personajes muy importantes, el doctor Akio Sato y el doctor Robert Schmidt, los dos colaboraron, japonés-alemán. Pero miren, lo que ya había observado Huato, allá en la dinastía Han, imagínense ese doctor Huato cuando hacía ahí sus exploraciones y decía, a ver, esta área del cuerpo, si la estimulamos, podemos mover la actividad de tal víscera o tal órgano, ¿verdad? O determinado sanfu. Entonces, la demostración neurofisiológica de cómo la estimulación de aferentes somáticas puede cambiar la actividad visceral, pues la vinieron a demostrar estos doctores, el doctor Akio Sato y Robert Schmidt, estamos hablando de 1972, que fue más o menos esa época de los estudios del doctor Jishen Han y el doctor Bruce Pomeranz, donde se empiezan a establecer toda la base neurofisiológica de los reflejos somatoviscerales o viscerosomáticos. Nosotros conocimos al doctor Robert Schmidt en el Cinvestav, que fue donde yo realicé mi maestría y el doctorado, y él pues dio una plática, de hecho, de acupuntura. Él mencionó, la acupuntura no es solo placebo, o sea, hay toda una neurofisiología y mecanismos de acción que van detrás de todo pues sí, de toda la intervención terapéutica. Entonces, hoy conocemos, pues gracias a la electrofisiología, a la neuroquímica, la expresión, poder mapear la expresión de proteínas, los estudios de la doctora Elena Langevin sobre mecanotransducción, la parte de la microscopía de inmunofluorescencia, o irnos hasta ensayos de microarreglos de DNA para ver la expresión de genes, ARN, etcétera, todo eso, pues ya la cantidad de información que hay sobre la ciencia detrás de la acupuntura es enorme, es un mar de información. Y esto pues ha permitido que la acupuntura vaya teniendo peso en los institutos nacionales de salud. Por eso cuando me siguen por ahí comentando algunos alumnos que luego tienen conflictos con otros pares académicos y les digo, mira, la verdad ya no hay que discutir con nadie, porque lo que demuestran ya los profesionales de la salud que empiezan a criticar, demuestran una ignorancia tremenda, porque ya hay institutos serios que ya aprueban el uso de la acupuntura. Ciertamente hay recomendaciones que se deben ir puliendo, ¿verdad? Acupuntura como tratamiento complementario para el dolor. En el 2002
la OMS, a través de que se enfatizó, ¿verdad? En 1900, que les comentaba, en 1979 se publican las listas, en el 2002 viene otra vez, pero ahora sí, metaanálisis, ensayos clínicos controlados con base a criterios que las mismas instituciones y sociedades, como la Sociedad de Acupuntura de Estados Unidos de Norteamérica, los criterios estricta, para reportar cómo se hacen las intervenciones y, bueno, aspectos técnicos que usamos en los ensayos clínicos. Se estandarizan terminologías, la estandarización de los 361 puntos para docencia e investigación, con el objetivo de que todo sea más transparente, que existan puntos de referencia a lo que se hace ya en la investigación profesional. Las recomendaciones de la acupuntura como una terapia complementaria del cáncer. De hecho, ustedes entran a las bases del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Ahí ustedes pueden ver los ensayos clínicos que se han realizado, los resultados, las recomendaciones que dan para los pacientes de que pueden usar la acupuntura de una forma segura, ciertamente, con acupunturistas certificados, etcétera. Y bueno, su sistema de salud está muy interesante. Y bueno, en cuanto a las bases de datos, la misma Biblioteca Nacional de Medicina, si ustedes ven acupuntura, vean la cantidad de publicaciones científicas. Si vemos el comportamiento a lo largo del tiempo, cuando en 1974 eran pocos los artículos, 256, llegando al 2024, ahora 4007 publicaciones solo de acupuntura, porque si ponemos electroacupuntura o medicina tradicional china, esto se sube la cantidad de publicaciones. Y bueno, aquí entramos nosotros porque pues ser parte del mismo desarrollo profesional de la acupuntura en nuestro país pues es algo que nos da satisfacción. México también ha contribuido a la producción científica de la acupuntura en el mundo. Ciertamente, pues no, los que más han generado pues es China, ¿verdad? Pues ahí empezó todo. Pero, por ejemplo, Estados Unidos también publica bastante sobre acupuntura y, bueno, otros países que por aquí están citados. Y lo que nos da también un gusto es que este artículo que publicaron de la Universidad Autónoma Benito Juárez de aquí de México, pues nos cita y cita a nuestro grupo de trabajo como un grupo pues consolidado que ha interactuado con otros investigadores. Vuelvo a enfatizar, el trabajo que nosotros hemos realizado no solamente es mío, o sea, hay otros investigadores que pues también más bien no han cedido, sino que a través de la evidencia, a través de los estudios que hemos hecho en los laboratorios, e incluso con pacientes, pues empiezan a tener confianza y decir, pues sí, vamos a hacer estas investigaciones, vamos a colaborar. Ya tenemos colaboraciones pues, con una doctora en matemáticas, con doctores de las ciencias de la complejidad, porque ciertamente no somos todólogos, pero para eso establecemos los grupos de colaboración. Y bueno, pues con otros doctores también, el doctor Luis Ulloa, que es de los más fuertes en el campo de la neuromodulación a través del nervio vago, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, pues parte de la historia de la investigación científica de la acupuntura, pues también es el trabajo que nosotros hemos realizado. Y he de decirles que hacer investigación profesional amerita tener una formación. Tenemos que tener una formación en ciencias, ya sea maestría, doctorado, dependiendo pues de la institución y del área que nosotros queramos desarrollar. En mi caso, pues me especialicé en el área de las neurociencias, la neurobiología celular y molecular. Y en este centro, que es uno de los centros pues, prestigiosos aquí en América Latina y en el mundo, de hecho, es de los más citados en América Latina según este índice de Albert Doyer del 2024. Por la cantidad de publicaciones, los laboratorios que se tienen aquí, pues son vastos. La infraestructura que se tiene en el CINVESTAP, pues, o sea, tiene todo lo que se necesita para hacer una gran cantidad de investigación. Y aquí lo que nosotros podemos observar, bueno, aquí estoy con el doctor Liu Shen, que nos visitó desde España, aquí en el laboratorio, que es el doctor Ismael Jiménez, el adscrito. Y bueno, una doctora también que nos visitó. Y bueno, acá también con el doctor Liu Shen. Y lo que observamos aquí son estos equipos.
que nos permiten registrar directamente la actividad de las neuronas. Aquí tenemos osciloscopios y, bueno, microscopios para colocar los electrodos, electroestimuladores muy sofisticados que nos permiten graduar anchura de pulso, estimular con corriente, etcétera, etcétera. Bueno, más aparatología hay que usamos. Y lo interesante de la investigación es no solo publicar, porque a veces nos confundimos y uno dice, pues hay que publicar y publicar, no, sino el impacto que tiene cada artículo. ¿Y cómo lo vemos reflejado? Pues porque otros investigadores empiezan a citarnos, y si nos citan es porque lo que estamos publicando hace eco en otros laboratorios en el mundo, y ahorita pues ya tenemos 491 citas, y esperemos pues, que se sigan citando nuestras publicaciones. Y esto nos ha abierto también las puertas. Aquí presenté la conferencia de cierre de este programa de formación en China que tuvimos en el 2017 y pues quedaron fascinados los médicos y otros especialistas que estuvieron en el Congreso. Conocí, bueno, a varias, otros investigadores, nuestro profesor de Qigong, etcétera. Bueno, aquí tomaron unas fotos también y la relevancia de que gran parte de ellos pues también tenían este enfoque de la neuromodulación. De hecho, un artículo interesante de cómo se puede estimular el ganglio esfenopalatino con la aguja, la desarrolló este grupo de investigación, y la técnica de estimulación percutánea con una hoja larga para tratar rinitis o sinusitis, que iba muy a la par pues, del enfoque que ya veníamos manejando. Las áreas de investigación que nosotros hemos desarrollado pues es electrofisiología, como les describía, ¿verdad? Conocer los mecanismos neurofisiológicos, la propuesta de campo neuroreceptivo, como el punto de acupuntura no es algo estático, sino es algo dinámico que ya viene también ahí plasmado en los textos clásicos. Modelos de los mecanismos de acción, analizamos estrés oxidativo, igual electroacupuntura para regeneración en trauma de médula espinal, cómo podemos restablecer la actividad de las motoneuronas. Y ahora también estamos trabajando con marcadores más sistémicos, como la variabilidad de la frecuencia cardíaca, electrogastrografía, potenciales evocados, psicometría, para esto verlo ya en la parte clínica. Estamos analizando también términos de los clásicos de la medicina tradicional china, basándonos en las nuevas traducciones de filólogos, como es el doctor Paul, que es un filólogo alemán, ya por ahí les voy a mostrar el libro, que es la forma en cómo lo están trabajando ahora es una maravilla y gracias a esto se están rescatando estos términos y la polisemia de la medicina tradicional china. Las intervenciones sistémicas, electroacupuntura más meditación, también es parte de lo que hemos estado desarrollando. Bueno, la electrofisiología ya les había mencionado ahí del doctor Bruce Pomeranz, de lo que nos permite, y gracias a esta técnica lo que nos permite conocer es que uno puede estimular pues, a los nervios, ciertas áreas del cuerpo, directamente con cierto tipo de electrodos y registrar cómo se prenden las neuronas. Pero aquí lo interesante es que uno puede jugar con los nervios. Por ejemplo, si estimulamos un nervio, el peroneo superficial, podemos bloquear la señal que se genera por el nervio sural. Entonces es como jugar con las vías por donde va viajando la información. No voy a entrar en detalles en todos estos aspectos técnicos, pero sí mencionar que, pues gracias a la electrofisiología y a tener esos conocimientos básicos de las interacciones de los nervios, de cómo se puede modular la neurotransmisión en la médula espinal, en el tallo, en la corteza cerebral, y pues a través de mecanismos de inhibición pre- o postsináptica nos permite entender qué ocurre cuando aplicamos acupuntura. Y bueno, todo esto también puede cambiar en pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes que tienen deficiencias alimenticias. Y hemos hecho estudios que han demostrado cómo cambia la neuroquímica, la neurotransmisión, e incluso las mismas, el mismo cuidado que tienen las crías durante el periodo postnatal, si lo relacionamos con la energía del cielo posterior, eso es fundamental porque también determina cómo se propagan las señales a través de los nervios. Este es un artículo reciente que publicamos de cómo la mielinización
depende mucho de la corporeidad. Bueno, ya traduciéndolo a términos clínicos, pero las ratitas, pues ciertamente si no interactúan, si no son, si no forman parte de una camada, sufren desmielinización. Entonces, lo que yo les comentaba anteriormente de que no todos los pacientes responden igual a la acupuntura, pues tiene que ver mucho con esta multifactoriedad. La alimentación, los estilos de vida, el estrés intrauterino o las enfermedades metabólicas que tienen, o sea, su potencial biológico es muy diferente a aquellos pacientes pues, que son más sanos, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos en la realidad clínica que hay pacientes que responden de forma maravillosa, pacientes que cuesta más trabajo y más que nada pues, en aquellos pacientes que tienen estilos de vida muy insanos. Ese es un ejemplo pues, de un nervio. Aquí se pone este tipo de electrodo, pero hay varios electrodos que podemos colocar sobre los nervios para registrar directamente, más bien para estimular directamente. La ventaja del desarrollo tecnológico, porque así lo consideramos, es una aguja de acupuntura. ¿Por qué? Porque este es un electrodo, entonces es algo que puede ser muy sofisticado. Aquí vean, gracias pues a esta herencia ancestral, pues las agujas nos permiten también despolarizar de forma percutánea un nervio. Incluso las respuestas que nos dan en la médula espinal pueden ser tan similares a si estimulamos directamente un nervio. Y bueno, registrar la actividad de las neuronas puede ser ya sea colocando varios electrodos sobre la médula espinal o colocando estas micropipetas de vidrio o electrodos de plata y registrar se llaman registros extracelulares o de campo. Lo que vemos son cambios de voltaje en los osciloscopios, intra o extracelular. Y bueno, hay otras técnicas de registro. Pero para que me entiendan un poquito, o más bien me dé a explicar, imagínense, yo tengo aquí todo el sistema nervioso. Entonces yo estimulo una parte del cuerpo con una aguja o con un par de agujas con electro y puedo registrar la vía eferente, puedo registrar neuronas de la médula espinal, del tallo cerebral, del tálamo, incluso hasta de la corteza. Entonces un estímulo lo puedo mapear para ver cómo viaja a lo largo de toda esta vía, incluso la respuesta eferente, respuestas viscerales. Todo esto fue lo que lo que ya había realizado Bruce Pomeran, el doctor Akio Sato, a través de la electrofisiología y demostrar pues, la presencia de reflejos somatoviscerales. Y bueno, otras técnicas para ver qué receptores cutáneos también se activan. Pero bueno, lo interesante es que ahora conocemos ya estos famosos esquemas que nos demuestran qué núcleo se va activando, por dónde viaja el estímulo con la aguja. Para llegar a esto, la cantidad de experimentos que se realizaron en el mundo fue tremenda. Y no es fácil registrar una neurona, no es fácil mapear una vía. Pero ya para que nosotros lo veamos reflejado en un libro de texto y decir, es que la acupuntura activa la sustancia gris periacueductal, el locus cerúleo, el rapé magno, es decir, activa el sistema de analgesia endógena para bloquear un dolor que puede venir de la rodilla, de la mano, del pie, un dolor somático, un dolor visceral. Y entonces, si me activa el sistema de analgesia endógena, yo puedo poner una aguja en la zona de la mano, una aguja en la oreja, porque la oreja a través del tallo cerebral también me activa el sistema de analgesia endógeno. Puedo poner una aguja local también en la rodilla, en la zona de dolor, a través de la teoría de la compuerta, que es otra evidencia significativa. También se puede bloquear el dolor. Y no es magia, ni es que se descubre una nueva acupuntura o que la acupuntura de fulanito, sutanito, es neurofisiología, es entender cómo viajan los estímulos para poder entender o comprender por qué coloco una aguja en el sitio de lesión o en el sitio contralateral o en la oreja o un microsistema de mano, de pie. Pues al final son rutas, son vías por donde viaja la información. Miren, por ejemplo, si aquí vemos una neuralgia del trigémino, aquí muy abstracta mi imagen, si yo estimulo una zona adyacente, eso es lo que se llama la teoría de la compuerta, una fibra, un impulso que viaja más rápido puede bloquear puede bloquear este otro impulso, cerrando la puerta antes de que llegue a la siguiente sinapsis en el tallo cerebral.
O también puedo poner una aguja en un punto, ya sea Jeju, por así decirlo, para localizar la distribución del punto. Y también viaja a través de un nervio, el nervio radial, y lo mismo va a pasar por la médula espinal hasta llegar al tallo cerebral y va a bloquear ahí la fuente de dolor que viene del nervio trigémino. Y eso me explica por qué hay puntos para tratar una neuralgia trigeminal en la mano, en el pie, porque finalmente todo va a converger en los diferentes núcleos. Los puntos distales, por ejemplo, activan el sistema reticular, este sistema reticular ascendente, que tiene que ver con la actividad de la respuesta al estrés, la actividad del sistema simpático. Nosotros también inducimos estrés en algunos puntos, pero el simpático también ayuda a regular la respuesta inflamatoria. Entonces ya hay una gran cantidad de investigación. Miren, estas flechitas me indican cómo viaja el dolor, por así decirlo. Por eso les digo que la electrofisiología es entender cómo viajan las señales. Y lo que hacemos nosotros es neurofisiología. De hecho, la neuromodulación, pues es eso, modular la neurotransmisión. Entonces, yo tengo una vía que viaja a lo largo de la médula espinal, el tallo cerebral, el cerebro. Entonces, yo tengo varias regiones en donde puedo bloquear la transmisión de esa señal, colocando una aguja en la oreja. Por eso, si alguien tiene dolor de rodilla, llego y le pongo una aguja y la estimulo, desfocalizo la fuente de dolor y el paciente dice, ¿qué cree que se me bajó el dolor? Mueva su rodilla. Magia, ¿verdad? Y ya nos damos fama de que pues, podemos con la auriculoterapia tratar un dolor, pero es el propio paciente que responde a un sistema de estímulo que bloquea la señal a nivel del tálamo. Lo mismo podemos hacer colocando la aguja aquí en la extremidad inferior, algunos puntos sensibles, la extremidad inferior lo mismo, bueno, la extremidad superior y la extremidad inferior, y finalmente, pues son rutas a través de las cuales yo puedo bloquear o enmascarar una fuente de dolor. Entonces, la neurofisiología siempre va a ser una maravilla porque nos permite analizar todas estas interacciones. Vuelvo a repetir, nosotros lo podemos ver ya en un esquema así muy bonito, un diagrama, pero lo que vivimos en el laboratorio es algo extenuante, porque registrar una neurona, hacer todos estos protocolos, registrar componentes, cómo cambian en modelos de diabetes, hay que seccionar nervios para demostrar que pues realmente lo que estamos despolarizando son nervios, usamos agentes farmacológicos para bloquear algunos receptores, ir discriminando qué mecanismo es el que está presente. Y llegamos así pues a desenmascarar esto que les decía de que solo donde están los puntos se puede puncionar. Si tú funcionas fuera del punto de acupuntura, ya no estás haciendo bien las cosas. Y pues eso no es así. Ya en la realidad experimental sabemos que lo importante pues son los trayectos o los recorridos. Hay más puntos de acupuntura, no solo son esos que se describieron por consenso, vuelvo a repetir, hay que conocer esa parte de la historia. Cada zona del cuerpo me va a dar una respuesta. Es un artículo por ahí pendiente. O sea, ustedes pueden estimular cualquier parte del cuerpo y a través de la expectativa del paciente y también la desfocalización que comentaba, les va a dar una respuesta. Pero lo que a nosotros nos interesa, que es lo que hace especial los campos de acupuntura, es ver en qué parte del cuerpo puedo obtener una respuesta que sea más significativa y pueda traducirla en un resultado terapéutico. Y es en donde podemos ver esas diferencias. Entonces, hay puntos que no necesariamente corresponden a puntos de acupuntura convencionales, pero que están sobre los canales. Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí el recorrido del nervio ciático, y diría uno, bueno, es que solo pone vejiga 36 o 37, pero ¿qué pasa en estas regiones? ¿O qué pasa si yo coloco la hoja desde esta zona y la redirecciono hacia el nervio ciático? También puedo neuromodular, lo hemos demostrado, ya nos han citado varios investigadores. Bueno, este artículo lo publicamos donde hablamos de la relación que hay con los nervios y los puntos. Este es reciente y lo acabamos de publicar en una revista pues de mucho prestigio en el área de la farmacología, donde igual mostramos las evidencias, los parámetros de la electroacupuntura para modular la neuroinflamación, que puede ser producto de trauma cerebral,
de enfermedades neurodegenerativas o deterioro cognitivo, presencia de toxinas, etcétera, y la relevancia de estimular los trayectos nerviosos, porque esto es lo que finalmente va a activar estos mecanismos para controlar la neuroinflamación. Y bueno, más análisis por ahí de la relación entre las depresiones, tiene que ver con el concepto de punto. Bueno, ahorita no estamos hablando la parte de la puntología ni la sinología, sino solo un ejemplo de la relación que hay con estos nervios y los campos de acupuntura. Así que la acupuntura pues viene siendo una modalidad de estimulación nerviosa percutánea, si la queremos ver ya en términos de la medicina convencional, que entra dentro de las terapias de neuromodulación. La aguja no atraviesa el nervio, la aguja solo toca el nervio. De hecho, cuando la aguja toca el nervio, el paciente siente una despolarización tremenda que podríamos relacionarla con lo que los chinos denominaban el de qi. Ciertamente hay más implicaciones a lo que es el de qi. Por ahí también publicamos un artículo que se los compartí en el grupo. Así que esto es algo similar a lo que podemos hacer con la acupuntura. Y bueno, para diferenciar que hay otras modalidades de la estimulación transcutánea, aquí colocando directamente sobre el nervio o esta que es la percutánea. Y bueno, en mi otra alma mater, la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, donde pues me formé como licenciado en acupuntura médica. Y aquí ya adscrito en el laboratorio, pues lo que hicimos fue, lo que hicimos en ciencia básica, pues ahora llevarlo a los pacientes. Aquí registramos pues, los potenciales con los neurogramas, ¿sí? Que es una representación de los potenciales de acción. Ciertamente es el conjunto de nerviecitos que se activa, la señal. Y gracias a esto, pues ahora sabemos que cuando colocamos una aguja, podemos incluso hacer una sumación espacial, lo que es la técnica de estimulación por pares, para sumar el efecto aferente y mandar una buena señal hacia el sistema nervioso central. Incluso la sumación espacial la podemos hacer colocando agujas, sumando el estímulo, siguiendo el recorrido de un nervio, que pues también corresponde con el recorrido de algunos canales, por ejemplo, aquí el canal o el conducto de hígado, la rama medial del nervio peroneo profundo. Y hay técnicas como la técnica Sanshen Liu Fa, donde es una terapia con 3 agujas y nos habla de esa sumación espacial que ya se practicaba en China. Y lo mismo para la electroestimulación. Entonces, ya que sabemos la relevancia de las vías, la relevancia de la neuromodulación, la relevancia de los recorridos, trascendiendo el concepto de punto, enfatizando las sensaciones acupunturales, pues los resultados terapéuticos son significativos. La depresión, bueno, aquí los artículos, porque vuelvo a repetir, pues sí han pasado bastante tiempo, pero pues aquí está ya parte de la investigación, que ahora la llevamos pues a la práctica clínica. Y bueno, pues nuestras investigaciones han hecho eco porque pues nos han visitado también en la universidad, nos llegaron a visitar las autoridades de la Universidad de Shandong, donde incluso pues ya hay una licenciatura para interpretar los clásicos, o sea, imagínense ya hasta dónde se está recapitulando nuevamente la profundidad de la medicina china, que ya hay una licenciatura específica para estudiar los textos clásicos. Y aquí tenemos pues, algunos miembros de laboratorio. Por ejemplo, Joshua, él pues también tuvo la oportunidad de hacer una estancia en la Universidad de Shandong, que está, y en la Universidad de Xi'an, hacer también allá prácticas clínicas, etcétera. Pero pues también teniendo el gusto de que estuvo en el laboratorio y que pues ahorita también ya está en esta área interesante de aumentar todavía más su conocimiento en el área de la acupuntura. Y seguimos colaborando con Joshua. En el laboratorio, pues bueno, el uso de la caracterización de los equipos es importante porque estos equipos pues son muy diferentes a los que ocupamos en el laboratorio, pero que finalmente algunos de ellos nos pueden dar parámetros que son aceptables para una publicación científica y que también dan buena respuesta ya en la práctica clínica. Cuando la doctora Elena Hevin empezó a publicar sus estudios de lo que ocurría con la famosa técnica de atrapamiento,
de girar la aguja y de cómo se debe de enrollar para que cuando nosotros tratamos de retirarla se forma esta tienda. Acá se ve mejor, ya en la tiendita. Esto nos habla ya también de un efecto mecánico que ocurre en el tejido. Entonces, pues para cerciorarse uno y pues corroborar con toda la parte electrofisiológica, pues vean cómo se deforman todos los tejidos en efecto. Este es un ultrasonido a un paciente que igual se le aplica la acupuntura y por ahí les compartí también un video en las redes pues de la deformación y el acople que se da entre la aguja, aquí nuevamente, entre la aguja, aquí está la aguja, y la deformación de los tejidos. Entonces ya hablamos de efectos locales, efectos tisulares, efectos mecánicos, donde las técnicas de punción, manipulación, mantenimiento del ki están tomando un realce significativo. Y no es tanto que gires a la izquierda, tonificas, gires a la derecha, a la izquierda, sino el acople mecánico y los mecanismos de mecanotransducción, quimiotransducción, electrotransducción que ocurren en el sitio de punción de la hoja. Y continuando con nuestras áreas de investigación, entonces, sabiendo que el concepto de punto, pues va más allá de algo estático, sino que esto puede cambiar acorde a las condiciones del paciente. Recuerden lo que les decía, cómo cambia la neurotransmisión en un diabético, en un con deficiencia alimenticia, e incluso con estrés intrauterino, lo que les decía del estudio reciente que publicamos, porque no solamente publicamos en el área de acupuntura, o sea, nuestra área es la neurobiología. Y bueno, publicamos ese otro artículo. Entonces, pues ya haciendo un análisis profundo en qué pasa con el concepto de punto, pues no es algo, no podemos reducirlo a algo estático como a veces queremos ver las cosas, sino el concepto de punto nosotros lo vemos como un campo neurodinámico que incluso pues varios laboratorios en el mundo también ya han publicado y han demostrado que la arborización donde están los puntos de acupuntura cambia y no es la misma en cada paciente. Hay pacientes cuyos puntos serán más sensibles, cuyos campos de acupuntura serán más grandes, otros que estarán apagados, y esto va a depender mucho de la condición que tiene cada órgano o víscera. Ya Kiyosaki había demostrado las relaciones, entonces ahora lo que se está buscando es cómo cambiar estas arborizaciones en la periferia. Ya no les agregué aquí las fotos de microscopía, pero dependiendo, nada más para que se entienda el concepto de cómo está la funcionalidad del órgano víscera, es cómo se van encendiendo o apagando estos campos de acupuntura. Entonces, cuando yo pongo una aguja, yo tengo un efecto de campo. ¿Qué significa este efecto de campo? Que yo, por ejemplo, ustedes vean aquí, como cuando se percute la aguja, toda esta región de aquí responde mecánicamente al golpeteo. Ya les mostré con el ultrasonido cómo los tejidos profundos cambian. Entonces, la respuesta mecánica, y que obviamente se traduce también en una despolarización, es lo que finalmente me va a dar un efecto de campo. Por eso no es tanto el punto, sino la zona adyacente. De hecho, cuando nosotros exploramos al paciente, podemos encontrar un punto hipersensible y una zona periférica hipersensible. Pero entendiendo este concepto, sabemos la relevancia de colocar la hoja y hacer el golpeteo para tener esta respuesta que me va a dar este efecto de campo, una sumación espacial y también una sumación temporal. Es decir, yo estimulo a diferente frecuencia. Esto está con velocidad lenta, por eso se ve así. Y empezar a hacer la sumación, por ejemplo, de dos agujas. Vean aquí el efecto, cómo se empieza a observar. Las respuestas son inmediatas, o sea, el paciente describe, nosotros lo sentimos. Por eso el de aquí se observa. Los movimientos intestinales, cómo empiezan a escucharse, a regularse, etcétera. Todo eso nosotros lo experimentamos al momento. Entonces, imagínense aquí 4 agujas ya en los cursos de acupuntura abdominal o acupuntura geométrica, pues todo esto lo abordamos nosotros en extenso, todos los mecanismos que participan en este tipo de respuestas. Entonces yo puedo tener una sumación espacial
estimulando simultáneamente, o temporal, como ocurre aquí, golpeando, pum, 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 de una forma constante, o sumar las dos, ¿sí? Con varias agujas, técnica de estimulación de varias agujas, o también hacerla como ocurre con la técnica Sewing Long, que yo coloco una hoja central, es similar a lo que es técnica rodeando el dragón, pero con un punto central, y las agujas satelitales haciendo una sumación espacial. Entonces, esto también lo vemos en el curso de la neurociencia del dolor y abordaje con acupuntura y electroacupuntura. Así que todo lo que vemos en la clínica, en el laboratorio, pues finalmente lo aterrizamos en la práctica clínica, incluyendo pues, los modelos de los mecanismos de acción. Cuando nosotros aplicamos la acupuntura y vemos todas estas respuestas, pues es cierto que estamos activando una respuesta inflamatoria. La liberación de diferentes mediadores de la inflamación, la sensación del paciente que le da comezón, donde se colocó la aguja, pues porque se liberan de mediadores neuroactivos, histamina, ¿sí? Y todo eso pues hace que den esos cambios locales, pero es una respuesta también del dengue. Algo interesante es que ya les había comentado que uno puede mapear toda una vía y identificar las respuestas que se obtienen cuando colocamos una aguja. Nosotros publicamos este modelo de biocircuitos donde explicamos que la acupuntura la podemos entender a partir de un modelo donde participa un receptor, una vía aferente, un centro de integración, una vía eferente y un efector. Por eso es que cada vez que colocamos una aguja debemos de observar una respuesta. Y eso es algo importante que nosotros nos va a permitir retroalimentarnos entre lo que observamos con el paciente y lo que estamos observando, porque no todos los pacientes tienen la misma tolerancia al dolor. No a todos los pacientes les podemos aplicar las mismas técnicas. Hay técnicas muy invasivas en acupuntura. Entonces hay que aprender a dosificar el estímulo acupuntural. Esto lo vamos entendiendo. Uno, cuando analizamos los caracteres tradicionales. Y dos, cuando conocemos la neurofisiología y la parte psicofísica del paciente. Así que podemos generarle mucho estrés al paciente si no dosificamos y si no analizamos sus Shen. Y esto pues puede ser contraproducente. Recuerden lo que reportó ya el doctor se me olvidó su nombre ahorita, pero bueno, el que hizo la descripción de que había pacientes que no respondían, otros que respondían muy bien. Esa variabilidad en la respuesta del paciente, pues lo vemos nosotros en la práctica clínica. Así que cada vez que colocamos una aguja, vuelvo a repetir, es normal, si es que estamos aplicando la aguja hacia determinada vía, que observemos estas respuestas y las debemos de observar. Entonces vean aquí la respuesta muscular, algunos pacientes más, algunos pacientes menos. Por ejemplo, vean esta paciente, colocamos la aguja y hubo una buena respuesta del de aquí. Ciertamente también pues, tiene que ver con la localización, la técnica de la punción y la zona donde vamos a hacer la estimulación. El estímulo llega hasta la zona del cerebro. Por eso es que hay una respuesta hacia lo que el paciente siente como dolor. Y de hecho, cuando nosotros lidiamos con los pacientes, nosotros empezamos a conocer qué tanta capacidad de regulación emocional tienen y qué tanta capacidad para afrontar el estrés tienen los pacientes desde que llegan al consultorio, desde que empiezan a ver las agujas. Por eso uno tiene que ser muy observador con los pacientes porque dan mucha información. Entonces, un paciente, imagínense que llega y reacciona de esta forma. Aquí, esta paciente le ponemos la hoja y miren, vean cómo se pone, porque ciertamente es una paciente que no sabe cómo afrontar el dolor. El dolor es una maravilla cuando lo entendemos. Hay que aprender a relacionarnos con el dolor. De hecho, la acupuntura es una estrategia que nos enseña a afrontar el dolor cuando aprendemos a dosificarla. Entonces aquí esta paciente al principio no toleraba que la tocaran. O sea, ni siquiera aquí, por ejemplo, ya avanzamos y ya tolera la aguja. Pero al principio no me toque. Entonces, ¿cómo podemos aplicarle acupuntura a un paciente
que no tolera que lo toquen porque tiene procesos ahí en cuanto a su tolerancia y la capacidad para afrontar el dolor. Así que, pues bueno, trabajando gradualmente, avanzando, etcétera, incorporando algunas estrategias, etcétera, la paciente, vean aquí ya la respuesta, cómo ya cambia. Y esto es aprender a dosificar, aprender a escuchar, aprender a ver su Shen, no nada más llegar y poner acupuntura y ya vuelvo a repetir la acupuntura como recetario. Fue necesaria en cierto momento, pero ahora estamos avanzando y hay que recapitular pues toda la profundidad del conocimiento. Y publicamos este artículo donde enfatizamos que la acupuntura se puede entender desde este concepto denominado psiconeurobiomodulación, que por ahí también no sé si se los compartí, si no, ahí se los comparto, para ver que la acupuntura llega a impactar hasta las mismas redes neuronales, regulando los mecanismos locales, cómo se propaga el estímulo hasta llegar al cerebro. Este artículo lo publicamos el año pasado, cómo modula dos grandes sistemas, el simpático y el parasimpático. Y lo que hace la acupuntura es, si nosotros sabemos que en la filosofía china se habla mucho del potencial biológico, o de ese Shen Qi que tiene el ser humano, y que si el Shen Qi es deficiente, entonces el patógeno entra, se establece y surge el desequilibrio. Esto nosotros lo podemos ahora entender como la capacidad de adaptación que tiene el cuerpo. Entonces, nosotros siempre vamos a estar lidiando con el estrés. No somos seres aislados. Estamos en constante relación con el ambiente. Ya lo mencionaba al inicio de la presentación, que actualmente el medio ambiente, el clima, los estresores son cada vez más. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender como especie, si queremos subsistir, es aprender a adaptarnos. Entonces, cuando se empieza a perder esta capacidad de adaptación del del cuerpo, hay marcadores que nos permiten medirlo, y uno de ellos pues, son ciertos parámetros de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, o lo que también se conoce como la inflamación crónica de bajo grado. Entonces, lo que los chinos denominaban el famoso síndrome, pues ¿qué relación tiene con esta capacidad de adaptación? Y lo que nosotros vemos es una historia natural de un síndrome que va pasando por un fenómeno tierra, un fenómeno fuego, un fenómeno madera. Por eso hay que entender el concepto de los 5 fenómenos o los 5 procesos, no como 5 elementos, que fueron traducciones también erróneas y que le restan bastante información para entender lo que es el proceso salud-enfermedad. Y que a veces hace tan complicado entender el síndrome, pero el síndrome es una maravilla, o sea, nos permite entender la historia natural del proceso biológico del ser humano a lo largo de su vida y a lo largo de su día, a lo largo de una semana, a lo largo de un mes, etc. Nosotros analizamos esto, bueno, más adelante hicimos estudios con una gran muestra de pacientes, publicamos los artículos y esta es la propuesta de la relación que puede tener el síndrome con la inflamación crónica de bajo grado y la pérdida de la capacidad adaptativa reflejada en una disminución en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Estos artículos también empiezan a ser citados. Entonces, una baja variabilidad va a disminuir se refiere que la capacidad de adaptación y reparación de un organismo está mermada. Entonces llega un estímulo llamado acupuntura, que lo que va a hacer es reestructurar esa capacidad de adaptación. De hecho, el efecto de lesionar una parte del cuerpo, que es lo que debemos de entender para poderle explicar al paciente, es lo que va a activar esos mecanismos de reparación. Pero bueno, y bueno, todos estos núcleos que por ahí describimos en el artículo, cómo actúa en los dos sistemas, simpático y parasimpático, y otros mecanismos que también hemos publicado. Esta revista es de mucho prestigio, Transmolecular Medicine, ya hemos tenido muchas citas. Este es el artículo reciente que publicamos en esta otra revista también prestigiosa. Y algunos mecanismos de la acupuntura, la electro, para modular la neuroinflamación. Y bueno, mencionar pues que parte del trabajo pues también ha sido reconocido por parte del ISSSTE, que nos entregaron un reconocimiento. El estrés oxidativo es otra área que hemos estado estudiando, sobre todo con la cranioelectroacupuntura en modelos de deficiencia alimenticia. Lo maravilloso es que disminuye la lipoperoxidación, disminuye el estrés
Y lo interesante, bueno, el radical hidroxilo, lo interesante que nosotros encontramos es que la actividad de la enzima catalasa aumenta, se restablece para lo que es el normal. Entonces, en procesos de que pudiese haber deficiencia alimenticia o este potencial biológico mermado, la misma cranioelectroacupuntura puede activar esos mecanismos antioxidantes endógenos. Lo mismo se ha hecho en trauma espinal, este es otro artículo. Este es reciente, este lo publicamos este año. Este ya se publicó en el 2019. Y entonces, siguiendo la misma línea de lesión, aquí, por ejemplo, estimulamos el nervio ciático y puntos locales para ver cómo se recupera la locomoción en modelos de trauma espinal. Eso nos permitió identificar una frecuencia que son 50 hercios en modo intermitente, que nos permitía que los animalitos volvieran a caminar y las motoneuronas se regeneran. Aquí hacemos electrofisiología. No entro en detalle en estos componentes, pero bueno, el síntesis ayuda a la regeneración de las motoneuronas y disminuye la espasticidad y ayuda a la locomoción. Y lo que les comentaba de los síndromes, esos son los artículos que ya publicamos de cómo estamos analizando. De hecho, hicimos una colaboración con el doctor Leili, aquí aparece, que les digo que son miembros de la Academia China de Ciencias Médicas Chinas. Aquí aparece la descripción del doctor Leili. Y pues gracias también a estas colaboraciones, pues empezamos a tener presencia. Hemos sido citados también por algunos investigadores chinos de estas propuestas que tenemos y que se están dando a conocer sobre la capacidad de adaptación que tiene el organismo y el desequilibrio que ocurre con estos marcadores. Y bueno, pues en China, pues también están investigando, por ejemplo, tienen equipo para monitorear el pulso, ahora ya pues hay por ahí algunos de venta, la mapeo de la lengua, pero bueno, esto se sigue analizando porque todavía hay por ahí algunos sesgos en esos análisis. Las intervenciones sistémicas, como les comentaba, pues también de qué manera podemos ayudar a los pacientes a que esos momentos que están en la sesión de acupuntura no solamente se queden con la parte de la acupuntura y su mente esté rumiando, porque sí pasa. Los pacientes llegan y quieren seguir con el celular, que están todos estresados, la preocupación. Entonces, apoyar también con las intervenciones mente-cuerpo, que los mismos textos ancestrales ya lo habían señalado. Hay que aprender a rescatar el Shen del paciente. Y ya hemos hecho estudios, igual con muestras amplias. Esta fue la tesis de Josefina, una estudiante también ahí de laboratorio, con diferentes, bueno, midimos diferentes parámetros. Mejora significativamente la actividad vagal cuando se aplica la electro y la meditación de atención focalizada. Mejoran los síntomas gastrointestinales. Aquí lo interesante, no sé, sí, es que el protocolo que nosotros hicimos fue que enseñamos a los pacientes primero a identificar su sistema biológico, sistema gastrointestinal, por ejemplo. Primero observan, después imaginar, que lo visualicen. Una vez que ya entrenan esta parte de observación visceral, imaginación, cuando están con la electroestimulación, ellos focalizan su atención en las regiones que ya aprendieron previamente a visualizar. Entonces se encuentra, bueno, aquí que mejoran los síntomas. La capacidad de atención también mejora con algunas pruebas psicométricas, el test D2. Medimos la peristalsis con un electrogastrograma, también mejora. Y bueno, entonces esto es un estudio que vamos a presentar ahora en noviembre en el Congreso de la Society for Neuroscience en Estados Unidos. Y pues aquí aparece la tesista y vamos a presentar estos resultados porque en este congreso van muchos científicos. Es el congreso más grande del mundo en el campo de las neurociencias. Es hermoso este congreso porque aprendemos todo lo actual que todavía no está publicado en el área de la neurociencia. Establecemos colaboraciones con otros pares por ahí, etcétera. Y he conocido a grandes investigadores también que han aportado al campo de la acupuntura. La modulación convergente,
pues es parte de lo que hacemos cuando aplicamos acupuntura y favorecemos también la intervención mente-cuerpo del paciente. Información que desciende, información que asciende. Y bueno, esto ya lo podemos llevar al consultorio, ya tenemos cinturones, por ahí estamos armando una formación de cómo usar estos marcadores para que ustedes en el consultorio ya puedan monitorear a sus pacientes, algunas pruebas psicométricas y ver de una forma más sistémica cómo está su capacidad de afrontar el estrés, inflamación, etcétera. Y bueno, las correlaciones que hay con la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la corteza prefrontal, pues también tener una medida indirecta de esa frontalización. Bueno, aquí algunos ejemplos de los estudios que hacemos en el consultorio. Y bueno, aquí cómo cambia, por ejemplo, el índice simpático, que lo podemos graficar. El índice parasimpático es una paciente con menopausia prematura. Vean cómo está su índice simpático. Esto tiene que estar cercano a 0. Vean cómo después de seguir un tratamiento, pacientes pues que ciertamente se comprometen, su variabilidad estaba en 23, después subió hasta 57. Son pacientes que da gusto trabajar con ellos. ¿Cuál es el futuro de la acupuntura y la medicina tradicional china? Bueno, entonces tenemos por una parte la investigación de ciencia básica y clínica que va a continuar. Demostrar eficacia y mecanismos con lenguaje biomédico para legitimizar. Pero tenemos otra parte que es maravillosamente interesante gracias a los sinólogos que ahora están empezando a traducir los textos antiguos, corrigiendo interpretaciones erróneas, recapitulando el sentido original de los textos clásicos. Incluso ya hay lineamientos, o sea, no crean que todos los libros que ustedes ven de medicina tradicional china y que se han traducido al español o al inglés, no crean que todos son traducciones tal cual que respetan la fidelidad de los clásicos. Entonces, ahora ya se han establecido lineamientos. Por ejemplo, los términos chinos clásicos deben de respetarse porque son polisémicos y contextuales. Entonces, no podemos traducir ki como energía. Esto es reductor o engañoso. Bueno, aquí lo bueno que ya los sinólogos, los expertos en esto, junto con los médicos tradicionales y todos los que están entrándole a esta campo, están estableciendo estos consensos. Respetar la polisemia y el contexto histórico filosófico de los caracteres chinos. En cada traducción debe de estar el carácter tradicional para que uno pueda tener un contexto más fidedigno, porque el carácter también nos dice algo. Por ahí les compartí 2 artículos de un ensayo que hicimos de cómo analizamos 2 caracteres, lo que es de Qi y lo que es Shen. Entonces, si es posible llegar a tener una idea de qué pudiese significar ese concepto sin reducirlo más bien, ese carácter sin reducirlo a un concepto. Por eso Shen no lo podemos reducir a espíritu ni a mente. O sea, Shen es un concepto polisémico que va muy acorde a un marco contextual. Y para entender Shen, tenemos que ver qué marco contextual, en qué marco contextual nos estamos refiriendo. Por eso ahí cuando en el artículo que les compartí, les daba varios ejemplos. Shen en medicina, Shen como aspecto naturalista, Shen como aspecto filosófico, Shen como una expresión de la capacidad de un tallador de madera. Entonces, eso es la riqueza cultural que tiene esta polisemia de los caracteres chinos. Bueno, aquí se dicen entonces no reducir. La mejor traducción es fiel. Por eso digo, o sea, deben de respetarse los caracteres. Explicativa y plural, preservando los términos originales para que no pierdan su profundidad. Entonces, yo les recomiendo, por ejemplo, si quieren empezar a estudiar los clásicos desde sus caracteres tradicionales, las traducciones que ha hecho el doctor Paul Unschul. De hecho, este doctor ha sido muy reconocido. Incluso los mismos chinos, ha colaborado con chinos. Hay artículos que hablan sobre sus libros que ha traducido, porque ha sido muy respetuoso con los caracteres, hace anotaciones para darle un concepto más profundo a lo que pudiesen ser las traducciones que él está realizando, sin perder la polisemia.
Y ese es el ejemplo que yo les decía de cómo se pueden hacer algunos ejercicios sin quitarle la polisemia a un carácter, ¿verdad? Shen y teoría de la propiedad intrínseca organizadora. Entonces, la medicina tradicional china actualmente también se está estudiando como un sistema complejo. Lo que son las propiedades emergentes, las teorías de la complejidad, por ahí van a salir varios artículos, modelos matemáticos que explican los 5 fenómenos y más artículos que se siguen publicando. Entonces, cuando uno pensaría que aprender acupuntura solo es aprenderte un punto, una indicación, que incluso, confieso, que luego me escriben alumnos y me preguntan, ¿no tiene un libro de recetario de puntos? Y yo así, ok. Bueno, entonces la parte compleja de esto, pues es lo maravilloso, las intervenciones sistémicas. Por ejemplo, yo les decía que estos no solo son los únicos puntos, nosotros podemos buscar más puntos, bueno, incluso buscar cómo están distribuidos. Aquí hacemos colaboraciones con la doctora Erika Elizabeth de la Universidad Autónoma del área de matemáticas. Y hacemos, miren, por ejemplo, esto nos habla de cómo están distribuidos los puntos en ciertas regiones en particular, en la zona de la cara, la densidad me indica el color. Y bueno, los puntos de acupuntura no son los únicos a funcionar, ya lo habían dicho los textos clásicos, pero nosotros, con base al uso de matrices, aquí publicamos este artículo, podemos identificar n cantidad de puntos. Entonces, si nosotros queremos establecer ya patrones geométricos, considerando estas matrices, pues podemos hacer una gran cantidad de figuras geométricas siguiendo las regiones, porque para eso primero identificamos las regiones de interés, que ya por ahí nos hablan también los puntos. O sea, no están al azar también, el consenso que se hizo es por algo. Y nos permite desarrollar pues, estos protocolos donde hay proporciones entre la distribución de ciertos puntos. Algunos no son puntos de acupuntura. Lo que buscamos nosotros en la acupuntura geométrica es la proporción para establecer estos diagramas, estas formas, incluso la electro también, siguiendo proporciones. Ya publicamos un caso clínico de cómo cambia el flujo uterino. Y bueno, otros artículos que hemos publicado también al respecto. Así que, pues gracias a la evolución que ha tenido, esta es la biblioteca de la Universidad de Pekín, está hermosa la biblioteca. Vean, por ejemplo, la infraestructura por fuera, respetando el aspecto tradicional, pero sin restarle la relevancia que está teniendo la ciencia para el avance de la medicina tradicional china. Porque no es quitarle pues todo ese antecedente histórico, ni tampoco es restarle importancia a esa época que tuvo China, donde se tuvieron que hacer manuales de aprendizaje rápido, recetarios de puntos, porque era necesario en su momento. A que cualquiera aprendiera acupuntura fue una estrategia maravillosa para que los campesinos aprendieran acupuntura. Pero ahorita estamos viviendo otros momentos y quedarnos en esa época, pues nos limitamos a seguir evolucionando y vean ahora en dónde estamos. Pues ahora el mismo pensamiento sistémico, el mismo universo, como se le quiera denominar, pues llegan estos sinólogos con un criterio más amplio a decir, es que hay que rescatar la polisemia y hay que rescatar esa riqueza cultural que está en esos textos. Y ahora pues ya está una licenciatura en la universidad, ¿verdad? Allá en China. Ese es un proyecto maravilloso. Es un proyecto que viene coordinando la doctora Ellen Langevin, igual del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que se está haciendo es una base de datos en donde toda la información que hay sobre un campo de acupuntura, la parte anatómica, la parte fisiológica, si por ejemplo uno publicó un artículo, pues se sube a la base de datos lo que ha encontrado, de tal forma que uno pueda tener acceso a este repositorio que se llama Tara, y uno pueda ver, a ver, este campo, bueno, este campo ya se conoce, qué mecanismos activa, qué estructuras anatómicas hay en esa región, qué ensayos clínicos se han realizado. Entonces ahora imagínense pues, ya con estos algoritmos, ahora con la inteligencia artificial que ya permite
acceder pues a estos bancos de información, pues se pueden desarrollar estas bases de datos. Así que pues ahora aprender acupuntura pues, para entender lo que van a hacer estos repositorios, porque estos van a ser códigos, o sea, no crean que va a ser algo sencillo de que entro y ya ver, ahí voy a ver así como un escrito, ¿verdad? No se van a utilizar ciertos códigos para entender este lenguaje topológico, por eso es un atlas topológico. Entonces, pues primero, para entrarle a este avance de lo que es la acupuntura, pues primero lo que es lo básico de la fisiología, ¿verdad? Los conocimientos. Si en aquel entonces, imagínense a un médico descalzo, un agricultor, le decían, pues tienes que aprender lo básico de la medicina occidental. Pues ahora, ¿por qué se pelean con la medicina occidental? Y dicen, es que la acupuntura o la medicina tradicional china no tiene nada que ver con la medicina occidental. Entonces, son conceptos muy diferentes. Pues eso ya, a veces yo creo que son hasta como excusas o una forma de escudarse de lo que, de que a veces se nos dificulta, ¿verdad? Entender una forma de pensamiento. Entonces, conocerlo, pues lo básico de la medicina, las biociencias, podemos profundizar conforme uno quiera. No necesariamente ser experto, ¿verdad? Por eso establecer grupos de colaboración es importante. Matemáticas para entender lo que va a venir en cuanto a teoría de sistemas. Todo este aspecto, pues es importante que se aprenda a reconocer o cuando menos alguien que nos ayude a entender estos lenguajes. Las neurociencias, las ciencias de la complejidad, todo esto pues va a estar muy en auge ahora con los nuevos avances en acupuntura y medicina tradicional china. La filosofía, las diferentes formas de pensamiento que también nos permite ampliar nuestro criterio de cómo vemos las diferentes realidades, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el existencialismo dice que yo construyo mi realidad acorde a lo que voy observando. Perdón, el existencialismo, pues nos habla de que las cosas ya son, el idealismo de que yo voy construyendo mi forma de ver la realidad. La sinología, por ahí se menciona aprender, aunque sea lo básico de la interpretación de los caracteres, si queremos profundizar en este campo. El pensamiento sistémico y la teoría de sistemas. Así que en conclusión, la investigación pues va a seguir buscando esta evidencia científica para los mecanismos implicados en la acupuntura, facilitando su integración en entornos clínicos y convencionales, perdón. Y este gráfico pues es un poquito, bueno, no es un poquito, más bien pues muestra la realidad que estamos viviendo. Porque yo les decía, miren, si la acupuntura sigue teniendo este tinte de pseudociencia y que a veces desacreditado en algunos gremios en México, pues la situación es muy diferente porque ya hay una norma donde la acupuntura pues está normalizada para ejercerse. Ya hay universidades, ya se acepta en el Sistema Nacional de Salud, todavía faltan cosas que hacer, pero hemos avanzado bastante. Sin embargo, sigue todavía este aspecto de que se sigue viendo por pseudociencia, pero ¿por qué creen que ocurre esto? Porque pues seguimos trayendo todavía lo que es más fácil, ¿verdad? Lo que es más fácil pues para la población, seguir con los conceptos energéticos. Como esto es más complicado, pero que realmente no es complicado, sino es más bien si nos gusta, vamos a adentrarnos en estos conceptos y no seguir con esta parte de, por eso les digo, es que yo quiero puntos, dame recetario de puntos, puntos, puntos para X situación, puntos para X condición. Y bueno, entonces esta parte, ¿verdad?, de interpretaciones erróneas que se siguen con conceptos energéticos, lo que les compartí ahí en una diapositiva, algunos cursos que siguen igual, sin el fundamento. Entonces esto ciertamente que va dejando aquí una gran cantidad de acupunturistas que pues erróneamente tienen esta formación que les da mucho este tinte de pseudociencia. Y por eso es que pues a veces surgen estas discusiones. Y bueno, en este caso a los que nos interesa más el profesionalismo, pues no entramos en discusión con nadie, o sea, respetamos el punto de vista de cada quien,
pero esta es la realidad y la pregunta que debemos de hacernos es hacia dónde nos dirigimos. Entonces, si queremos seguir en ese momento de la acupuntura, que se calificó como pseudociencia y se quitó del Sistema Nacional de Salud, y después vino Mao Zedong y dijo, no, vamos a recuperar, vamos a hacer investigación, vamos a recuperar una integración, entonces pues ya de cada uno de nosotros va a depender. Y bueno, pues algunos tal vez ya me siguen en nuestras redes, si no aquí les dejo los links y bueno, algunos ya ingresaron al grupo que tenemos, el grupo general, no el de la masterclass, sino el grupo general que tenemos para las formaciones que tenemos en mente, los que vienen ya a continuación, pues también por ahí pueden integrarse. Así que aquí también les dejo los para que nos sigan en las redes. Y bueno, pues los libros que también por ahí que tenemos ya publicados. Y terminamos